Escucha, Ya, listo, vamos a continuar entonces. Ayer nos habíamos quedado en la duración del segundo periodo o estadio del parto, que es el alumbramiento, la expulsión de la placenta y de las membranas coriamnióticas. Ya habíamos mencionado que en las nulíparas dura entre 45 a 60 minutos y en las multíparas de 20 a 30 minutos. Y durante el periodo expulsivo, cuando está saliendo el producto, debemos nosotros dirigir los esfuerzos del pujo de la madre para sumar a la fuerza de contracción y de esta forma acelerar la expulsión del feto a través del canal del parto. En esta imagen podemos apreciar la curva de dilatación de Freeman, que se caracteriza por una fase latente que va desde 0 centímetros de dilatación hasta aproximadamente 2 a 3 centímetros de dilatación, y luego vamos a tener una fase activa de inclinación máxima donde se va a acelerar la dilatación y también se va a asociar el borramiento. Podemos apreciar que, según Friedman, esta fase activa de dilatación, la paciente nulípara va a avanzar de 1,2 a 5 centímetros por hora. Y la paciente multípara va a avanzar de 1,5 a 10 centímetros por hora. Entonces tenemos acá la fase latente, la fase activa de inclinación máxima, y luego vamos a entrar a una fase de desaceleración. Aquí podemos apreciar la fase de desaceleración, ¿no? Va a descender el borramiento, la dilatación, hasta que se produzca el expulsivo. Entonces, estas son las fases de la dilatación del trabajo de parto según Freeman. Fenómenos pasivos. Estos fenómenos pasivos van a ser consecuencia de los fenómenos activos, o sea, van a ser consecuencia de las contracciones uterinas y de los esfuerzos del pujo que corresponden a los fenómenos activos. ¿Cuáles son los fenómenos pasivos? Vamos a tener el desarrollo del segmento inferior, que se va a iniciar desde el istmo y se va a extender hasta el cuello uterino para favorecer la dilatación del mismo y de esta forma contribuir con la formación del canal del parto. Otro de los fenómenos pasivos es el borramiento. Y el borramiento lo hemos definido como el acortamiento o adelgazamiento del espesor del cuello del útero, que va de 0% al 100%. Y tenemos la dilatación, que es la apertura del cuello uterino, de 0 centímetros hasta 10 centímetros. Esta apertura es en forma radial, en forma cervical. Luego tenemos la dilatación de la cúpula vaginal, ¿no? De los fondos de saco vaginal, que van a contribuir a la formación del canal del parto, desde el segmento inferior, el cuello del útero y la cúpula vaginal. Eso corresponde al canal del parto, luego se va a continuar con la cavidad vaginal. La eliminación del limos o el tapón mucoso. Ayer también habíamos hecho referencia a que la paciente nos va a referir que ha eliminado moco con sangre, y eso es la eliminación de los limos o el tapón mucoso. Dentro de los fenómenos activos se produce la formación de la bolsa de las aguas. Esta formación de la bolsa de las aguas no es nada más que el corion y el amnios que se van a introducir en la dilatación entre el cuello y la cabeza fetal, y se va a llenar de líquido. Y en este momento, este corium y este amnios llenos de líquido en el cuello cervical se va a denominar bolsa de las aguas, que comúnmente se conoce o han debido escuchar que dicen las mamás: se ha roto la fuente, no se ha roto mi fuente, pero lo que se ha roto es la bolsa de las aguas. No es nada más que el corium y el amnios llenos de líquido amniótico
que protruyen a través de la dilatación del cuello cervical. En este momento se denomina bolsa de las aguas. Las contracciones, a medida que van avanzando en intensidad, en tono, en frecuencia, en duración, y además el esfuerzo de empujo, van a hacer que se produzca la ampliación del canal del parto para permitir la expulsión del producto. Entonces, esos son los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Y recordarles que estos fenómenos pasivos son consecuencia de los fenómenos activos. En esta imagen podemos apreciar el cuello que todavía está cerrado. Y aquí de color amarillo vemos los limos o el tapón mucoso, ¿no? Esto es lo que pierde la mujer y nos refiere como moco con sangre. Este es el tapón mucoso. Aquí ya no existe el tapón mucoso y podemos ver la emergencia del líquido amniótico. Seguro se han roto las membranas corioamnióticos y se está saliendo líquido amniótico a través de los genitales hacia el exterior. Entonces tenemos acá el tapón mucoso y tenemos la ruptura de las membranas corioamnióticas y la salida de líquido amniótico. Entonces, la primera etapa del parto consiste en el borramiento y la dilatación del cuello del útero a consecuencia de las contracciones uterinas. No nos olvidemos, para repasar, que la dilatación va de 0 centímetros a 10 centímetros y el borramiento va del 0% al 100%. Y decimos que ha concluido la primera etapa del parto cuando se ha completado los 10 centímetros de dilatación y el cuello se ha borrado al 100%. Y luego ya entramos a la segunda etapa o segundo periodo del trabajo de parto, que es la expulsión del feto. Veamos entonces aquí la presentación. Acá vemos las membranas corioamnióticas y aquí vemos el cuello del útero, ¿no? No está dilatado ni tampoco está borrado. 0 de dilatación, 0% de borramiento. Igual acá podemos apreciar 0 de dilatación y 0% de borramiento. Aquí ya podemos ver el inicio del borramiento, ¿no? Si comparamos con esta imagen, está grueso todavía el cuello del útero. Y acá ya está comenzando a adelgazarse, ¿no? Y eso se llama borramiento, ¿bien? Está disminuyendo de espesor. Pues se está iniciando ya el borramiento, ¿no? Aquí un 20% de borramiento, aquí ya tenemos un 50% de borramiento. Simultáneamente, miren, se está abriendo el cuello y eso se conoce como dilatación. Entonces vemos acá, está cerrado, no se está abriendo. En esta imagen ya está comenzando a abrirse, ¿no? Debe ser 1 centímetro de dilatación, al igual que en esta imagen 1 centímetro de dilatación. Y aquí más o menos unos 3 centímetros de dilatación, ¿no? Ya está comenzando a borrarse y a dilatarse. Aquí ya tenemos 5 centímetros de dilatación y vemos que el cuello está más delgado, se ha borrado más de un 50%. Aquí tenemos unos 8 centímetros de dilatación y un borramiento aproximadamente del 8%, del 80%. Aquí ya se ha producido la dilatación completa de 10 centímetros y el borramiento del 100%, se ha adelgazado completamente el cuello del útero. Pues nosotros al realizar el tacto vaginal, lo que tenemos que buscar son estas características, ¿no? Si encontramos un cuello grueso, cerrado, todavía no se ha iniciado el borramiento y la dilatación. Cuando vemos que se está adelgazando, ya tenemos que ver el porcentaje del borramiento, un 20%, un 50%, un 80%, de acuerdo al adelgazamiento del cuello y hablar del borramiento. Igual, cuando realizamos el tacto,
tenemos que introducir acá el dedo medio y el dedo índice y tratar de abrir. Abrimos y esa distancia entre el dedo medio y el dedo índice nos da los centímetros que equivalen a la dilatación, a la apertura del cuello del útero. No aquí, por ejemplo, si realizáramos el tacto, entraría solo el dedo índice y tendríamos 1 centímetro de dilatación. Acá ya abrimos y calculamos, ¿no? Cuántos centímetros se ha abierto para decir que está con una dilatación de 5 centímetros. Y acá la dilatación ya es completa, de 10 centímetros de dilatación. La segunda etapa del parto, entonces, comprende desde el momento que se ha producido la dilatación completa de 10 centímetros y el borramiento del 100%, vamos a ingresar a la segunda etapa o segundo periodo del trabajo de parto, que es la expulsión del feto. Y la tercera etapa o el tercer periodo del parto es la expulsión de la placenta y sus anexos, ¿no? Las membranas corioamnióticas. Entonces tenemos los periodos del trabajo de parto para resumir, ¿no? La primera etapa que consiste en el borramiento y la dilatación del cuello del útero. Tenemos la fase latente de Breitman, cuánto dura, ¿no? En la nulípara y en la multípara. La fase activa de según Feynman, ¿no? Y la dilatación tanto en la nulípara como en la multípara. Aquí podemos ver, ¿no? La fase de inclinación máxima y aquí tenemos la fase de declinación máxima, o sea, el descenso. Y cuánto dura tanto en la multípara como en la multípara. Y el periodo expulsivo o segunda etapa del parto, que es la expulsión del feto, ¿no? Cuánto dura en la nulípara y en la multípara. Y la tercera etapa, conocida también como alumbramiento, donde se produce la expulsión de la placenta y las membranas corioamnióticas. Cuánto dura en la nulípara y cuánto dura en la multípara. Para su estudio, el trabajo de parto lo vamos a dividir en encaje, descenso y desprendimiento. El encaje va a tener 3 movimientos. La orientación de la presentación, el aminoramiento de la presentación, que generalmente es flexión, y el asinclitismo o sinclitismo, la forma en que desciende a través del estrecho superior a la excavación, la presentación. El descenso, que se produce por 2 movimientos, el descenso propiamente dicho, que es producido por las contracciones uterinas que empujan al feto a través de la excavación, y la rotación interna para hacer coincidir sus diámetros mayores con los diámetros mayores de la pelvis. Y el desprendimiento, cuando se está produciendo la expulsión, se ejecutan 3 movimientos, que es el de deflexión, luego la restitución hacia la hemipelvis correspondiente y luego la rotación externa para que se produzca la expulsión primero del hombro anterior y luego del hombro posterior. Y entramos al mecanismo del parto. ¿Cuál es el objetivo del mecanismo del parto? Es hacer que el feto se encaje, descienda y se desprenda, ¿no? Se expulsa, logrando su salida hacia el exterior. ¿Cuál es el objetivo del encajamiento? Es lograr que el feto, específicamente la presentación, se oriente. Generalmente se presenta en flexión, ¿no? En presentación de vértice, que es lo más común, y haga un movimiento de asinclitismo, ya sea un asinclitismo anterior o un asinclitismo posterior, que vamos a especificar de instantes más, y con ello podamos ver que el producto comienza a ingresar al estrecho superior, luego ingresa a la excavación y luego se produce la salida del producto a través del estrecho
inferior. Cuando nosotros decimos que la presentación está encajada, cuando el diámetro biparietal ha superado el estrecho superior. Ya conocemos, ¿no? ¿Cuál es el estrecho superior? Es la línea imaginaria que va del borde superior del pubis al promontorio. Y ya conocemos el diámetro biparietal, ¿no? Que va del parietal derecho al parietal izquierdo. Cuando ha atravesado este diámetro biparietal el estrecho superior y está por debajo del primer plano de Hodge, entonces decimos que la presentación está encajada y ya se va a continuar con la evolución del trabajo de parto. Debemos considerar lo siguiente. Cuando es una presentación cefálica, sobre todo de vértice, o una presentación podálica completa, decimos que la presentación está libre o móvil cuando todavía esta presentación no ha establecido contacto con el estrecho superior. Y si tomamos la presentación entre el dedo pulgar y el dedo índice y medio, podemos mover la presentación de izquierda a derecha. Cuando decimos la presentación que está abocada o insinuada, cuando toma contacto la presentación con el estrecho superior y todavía se puede mover la presentación si tomamos entre el dedo pulgar y el dedo índice y medio de izquierda a derecha. Se puede realizar este movimiento. Y decimos que la presentación está fija cuando está ya en el primer plano de Hodge, ¿no? Y el primer plano de Hodge sabemos que va del borde superior del pubis al promontorio. ¿Cuándo decimos que la presentación está encajada? Cuando el diámetro biparietal ha atravesado el límite del estrecho superior, ¿no? Ha sobrepasado la línea que va del borde superior del pubis al promontorio. En ese caso, decimos que la presentación está encajada. ¿Y cuándo decimos que está profundamente encajada? Cuando el diámetro biparietal se encuentra a nivel de las espinas ciáticas, ¿no? En la mesopelvis, en el medio de la pelvis. Ahí decimos que la presentación está profundamente encajada. En la presentación de móvil y en la presentación insinuada todavía podemos obtener el peloteo de la presentación, ¿no? Si tomamos con una mano, les repito, entre el pulgar y el dedo medio e índice y comenzamos a hacer los movimientos de izquierda a derecha, entonces la cabeza va a pelotear, está móvil. Esta maniobra también se va a repetir cuando la presentación está abocada o insinuada. Cuando está fija, ya se pierde este peloteo que estamos explicando, ¿no? La presentación se puede percibir entre el dedo pulgar, el dedo índice y medio, pero ya no se mueve de izquierda a derecha, ya no hay este peloteo. Menos en la presentación encajada y peor en la presentación profundamente encajada. Todos estos niveles del descenso de la presentación se aplican en las presentaciones cefálicas y en las presentaciones pelvianas. Entonces vemos acá, ¿no? El estrecho superior, la excavación y el estrecho inferior. Entonces acá vamos a decir que la presentación está móvil cuando está acá arriba, ¿no? No hay contacto entre la presentación y el estrecho superior. Decimos que está insinuada cuando hay contacto entre la presentación y el estrecho superior. Este es el estrecho superior. Y decimos que está fija cuando la presentación y su diámetro biparietal están a este nivel. Han atravesado el estrecho superior. Y decimos que está encajada cuando está a nivel de las espinas ciáticas. Este codo formado por la excavación es el que tiene que sobrepasar, sortear la presentación.
Orientación. Este es el primer movimiento que va a ejecutar el producto para iniciar el trabajo de parto. Y se va a orientar en el oblicuo izquierdo de la pelvis. ¿Por qué en el oblicuo izquierdo de la pelvis? Porque mide medio centímetro más que el derecho. Y va a ofrecer en primera instancia el occipito frontal, que mide 10,5 centímetros. Entonces, el primer movimiento que ejecuta el feto para iniciar el trabajo de parto es de orientación. ¿Dónde se orienta? En el oblicuo izquierdo, porque mide medio centímetro más que el derecho. Y va a ofrecer en primera instancia el occipito frontal, que mide 10,5 centímetros. Entonces, vemos acá la fontanela posterior, el occipital, la sutura interparietal, y vemos que esta presentación está en el oblicuo izquierdo y la fontanela lambdoidea y el occipital está en relación a la hemipelvis izquierda, a la eminencia iliopectínea. Entonces es una variedad izquierda anterior. Luego de orientarse en el oblicuo izquierdo, y haber ofrecido el diámetro occipito frontal, va a comenzar a disminuir sus diámetros. Y el segundo movimiento que va a ofrecer es el de flexión. Entonces, se va a flexionar la cabeza hacia adelante hasta establecer contacto el mentón con el tórax. En ese momento, cuando realiza el feto la flexión de la cabeza, estableciendo contacto el mentón con la pared anterior del tórax, va a ofrecer a la pelvis materna el diámetro suboccipito bregmático, que mide 9,5 centímetros. Entonces, este movimiento de flexión hace que la presentación disminuya y de esta forma se pueda continuar con la evolución del trabajo de parto y se torne más fácil el pasaje del producto por el canal del parto. Este movimiento de flexión se produce por la contracción uterina, que gracias a la fuerza que ejerce esta contracción uterina se va a transmitir, va a comenzar a empujar las nalgas del producto y se va a transmitir a la columna vertebral. Va a llegar a la articulación occipito atroidea y va a hacer que la cabeza se flexione y de esta forma aminore su diámetro y ofrezca el suboccipito bregmático de 9,5 centímetros. Entonces, la fuerza de la contracción hace que produzca esta flexión. Puede suceder que no se produzca el movimiento de flexión y se produzca el movimiento de deflexión o extensión. Entonces, nosotros conocemos, ¿no?, que la cabeza en su inserción en la columna cervical va a formar dos brazos. Un brazo largo, producida por el mentón, y un brazo corto, producida por el occipital. Puede ser entonces que la fuerza ejercida por la contracción hacia las nalgas del feto, transmitida por la columna vertebral, haga que se flexione hacia el brazo corto, hacia el occipital, y entonces se deflexione y el producto esté en una presentación cefálica de extensión. Entonces, puede aminorar en dos formas, ¿no? Flexión, que es lo más común y es la más eutóxica, o de deflexión. Y ahí vamos a tener la presentación
de cara y de frente. O puede ser que no se flexione y vamos a tener la presentación de Brejo. Esto sucede en la presentación cefálica. Cuando tenemos una presentación pelviana, igual se va a orientar en el oblicuo izquierdo y va a ofrecer el diámetro bitrocantero, ¿no? De los trocantes. Pero en vez de flexionarse o de flexionarse en la presentación pelviana, se va a aminorar sus diámetros porque están constituidos por músculos. Entonces va a haber un apelotonamiento, un aplastamiento de los músculos para poder aminorar sus diámetros. Entonces la presentación pelviana no existe ni flexión ni deflexión. Entonces vemos acá, está orientado en el oblicuo izquierdo, está comenzando a descender, ofreciendo primero el occipito frontal. Luego la fuerza de la contracción ejerce sobre las nalgas, se transmite sobre la columna vertebral y llega a la articulación occipito-atoidea. Me refería a esto, ¿no? La cabeza va a formar dos brazos, un brazo largo producida por el mentón y un brazo corto producido por el occipital. Esta fuerza de la contracción hace que se flexione al chocar la presentación con el codo de la excavación. Con este codo, acá choca, ¿no? Y se flexiona. O puede chocar con la pelvis y se va a flexionar. Entonces, este movimiento de flexión disminuye, aminora el diámetro a 9,5 centímetros y comienza a descender a través de la excavación. Entonces, tenemos acá los planos de Hodge, primer plano de Hodge, segundo plano de Hodge, tercer y cuarto plano, y su equivalente, ¿no? Con la escala de Delhi, ¿no? -4 al primer plano, -2 al segundo, 0 al tercer plano y +2 al cuarto plano. Una vez que se ha producido la flexión, va a comenzar a descender. Y va a descender por dos mecanismos, un mecanismo asinclítico o un mecanismo sinclítico. ¿Qué es el asinclitismo? Son los movimientos en badajo de campana de Tarnier que permiten la introducción primero de un parietal y luego del otro. Se llama mecanismo en badajo de campana de Tarnier porque el producto va en sentido de vaivén, como cuando tocamos una campana, ¿no? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha va la campana. En este caso, la presentación va en relación anterior y en relación posterior, en relación anterior y en relación posterior, ¿no? Va descendiendo entonces como si estuviera tocando una campana, en badajo de campana de Tarnier. Y puede ser un asincretismo anterior o puede ser un asincretismo posterior. Cuando decimos que es asincretismo anterior o de Nageli, cuando la sutura sagital, ¿dónde está? Acá. Entonces decimos en badajo de campana, ¿no? Va de izquierda a derecha, o perdón, anterior, posterior, ¿no? Igual, anterior, posterior. Miren, está yendo en badajo de campana. De anterior a posterior, de anterior a posterior, ¿no? Va como una campana. Y tenemos asincretismo anterior, o de Nagel. Cuando la sutura interparietal está más cerca al promontorio y a través del tacto podemos tocar el parietal anterior. Por eso decimos asincretismo
anterior. Luego va a tener una posición neutra y puede producirse el descenso en asinclitismo posterior o de Farabeu. Y esta es cuando la sutura interparietal está cerca a la sínfisis del pubis y nosotros a través del tacto podemos tocar el parietal posterior. Por eso llamamos asinclitismo posterior. Entonces, asinclitismo anterior y asinclitismo posterior. Puede ser que la presentación descienda a través del mecanismo sinclítico, como una plomada de albañil, no recto. No ejecute el movimiento en badajo de campana de Tarnier, descienda en forma recta. Puede suceder. Cuando sucede en forma recta, o sea, cuando el diámetro biparietal está equidistante tanto a la sínfisis del pubis como al promontorio, decimos que está descendiendo en un mecanismo sinclítico. Sinclítico. Este es asinclitismo anterior y este es asinclitismo posterior. Aprovechando la imagen, este es el estrecho superior y vemos que el diámetro biparietal ya ha atravesado el estrecho superior, ¿no? Y ya estamos en una presentación fija, ¿no? Ya no se puede mover la presentación. Entonces, ya tenemos el asinclitismo anterior y tenemos el asinclitismo posterior. Bueno, esta es la presentación de vértice de flexión, ¿no? Es la más eutósica. Este producto está en situación longitudinal con dorso izquierdo. Aquí podemos ver el descenso en sinclítico, en mecanismo sinclítico. Les repito, la sutura interparietal está equidistante tanto al promontorio como a la sínfisis del pubis. Y cuando realizamos el tacto para hacer el diagnóstico de mecanismo sinclítico, llegamos acá y tocamos la sutura interparietal y nos desplazamos con suavidad y delicadeza tanto al lado anterior y al lado posterior y tenemos que tocar en igual distancia tanto el parietal anterior como el parietal posterior y decimos que está descendiendo el mecanismo sinclítico. ¿Cuál es el objetivo? Es que la presentación descienda, ¿no? A lo largo del canal del parto. Luego tenemos el descenso propiamente dicho. Este descenso propiamente dicho se va a producir en la excavación, donde la presentación tiene que atravesar el codo formado por la articulación del sacro y del coxis. Acá, ¿no? Esta excavación tiene que atravesar por el descenso propiamente dicho y tiene que sortear este codo formado por la articulación entre el sacro y el coxis. Ahí se produce el descenso propiamente dicho. Otros lo llaman rodilla o codo, ¿no? De la excavación. Tiene que llegar hasta las espinas ciáticas. Llega hasta las espinas ciáticas y tiene que producirse el mecanismo de rotación interna. Entonces, ¿cómo tiene que rotar? Llega, atraviesa el codo y va a chocar a nivel de las espinas ciáticas con esta rodilla o codo de la excavación en su pared posterior formada por el sacro y el coxis y tiene que rotar para aminorar sus diámetros y hacer coincidir sus diámetros mayores
con los diámetros mayores de la pelvis, que van a ser los diámetros del estrecho inferior. Y los diámetros mayores del estrecho inferior son los anteroposteriores, de manera que va a tener que acomodar el occipital debajo de la sínfisis del pubis. O en pocas oportunidades se produce que el occipital se coloque en relación al coxis, pero generalmente se coloca debajo de la sínfisis del pubis, haciendo coincidir su diámetro mayor de la presentación con el diámetro mayor del estrecho inferior, que son los anteroposteriores, ¿no? Y si recordarán, ahí tenemos la regla de Toms, ¿no? Que nos permite medir, calcular para predecir si ese pelvis es viable o no. Entonces, según las variedades de posición que hemos avanzado, va a rotar la presentación. Antes de explicarles esto. Entonces, miren, acá, por ejemplo, la presentación está en dorso izquierdo, ¿no? Dorso izquierdo y está en una variedad anterior, occipito ilíaca izquierda anterior, está en relación a las eminencias iliopectíneas. Ha adoptado esta posición para disminuir sus diámetros y hacer coincidir con los diámetros mayores del estrecho superior y de la excavación. Pero en el estrecho inferior los diámetros mayores son los anteroposteriores. Entonces tiene que existir el movimiento de rotación interna para hacer coincidir este diámetro mayor de la cabeza del feto con el diámetro mayor anteroposterior del estrecho inferior. Entonces, miren, acá está rotando para colocar el occipital debajo de la sínfisis del pubis. A este movimiento se llama rotación interna, donde se produce en el estrecho inferior. Tiene que colocar el occipital debajo de la sínfisis del pubis. También mencionábamos que puede rotar en forma contraria y colocar su occipital en relación al coxis. ¿Se puede presentar? Sí, pero en raras ocasiones, ¿no? Entonces, vemos acá igual, ya está comenzando a rotar, a colocar este occipital debajo de la sínfisis del pubis y aquí ya ha completado el movimiento de rotación interna. El occipital está debajo de la sínfisis del pubis. Igual acá, ¿no? Va a ir descendiendo, va a atravesar la excavación y al llegar al estrecho inferior va a comenzar a rotar. Miren, esto está en occipito ilíaca derecha anterior y está rotando para colocar el occipital debajo de la sínfisis del pubis. A ese movimiento se lo conoce como rotación interna. Y les repito, consiste en colocar el occipital debajo de la sínfisis del pubis. ¿Cuál es su objetivo? Hacer coincidir los diámetros mayores de la presentación con los diámetros mayores del estrecho inferior. Y para recordarles, ¿no? Teníamos 8 variedades, ¿no? Occipito ilíaca izquierda anterior, occipito ilíaca izquierda transversa, occipito ilíaca izquierda posterior, tanto 3 en la derecha y 3 en la izquierda. Y las directas, ¿no? Occipito púbica y occipito sacra. Occipito púbica cuando se coloca, ya hemos dicho, debajo de la sínfisis del pubis el occipital. Y occipito sacra cuando el occipital se va a colocar en relación a al coxis. ¿Dónde está? Ahora, según la variedad que se presente, el producto va a rotar, ya sea 45 grados, si es en una variedad anterior, o 90 grados, si es una
variedad transversa o 135 grados si es una variedad posterior. Y nos vamos acá. Acá está la sínfisis del pubis y aquí está el sacro. Si está en una variedad anterior, ya sea izquierda o ya sea derecha, si está en una variedad anterior va a rotar 45 grados. Si está en una variedad transversa, va a rotar 90 grados. Si está en una variedad posterior, va a rotar 135 grados, tanto a la izquierda como a la derecha, ¿no? Variedad anterior, 45 grados. Variedad transversa, 90 grados. Variedad posterior, 135 grados. Esto también me permite predecir el tiempo del trabajo de parto, ¿no? Si solo tiene que rotar 45 grados, entonces se va a acelerar el tiempo del trabajo de parto, ¿no? Y tendrá un tiempo moderado si es que es una variedad transversa, porque tiene que rotar 90 grados. Y se va a prolongar el tiempo de la evolución si tiene que rotar 135 grados, porque está en una variedad posterior. Luego de la rotación interna, se produce el movimiento en cornada o movimiento de deflexión. ¿Cuál es el movimiento en cornada o movimiento de deflexión? Es este. Ya ha rotado y miren, se va a deflexionar la cabeza. O se va a flexionar o va a ejecutar el movimiento en cornada. Para ejecutar el movimiento en cornada, le va a servir como bisagra o como punto de apoyo o como hipomoclium. Les repito, hipomoclium, así está en su libro de Schwartz, la sínfisis del pubis. Aquí se va a apoyar, ¿no? El occipital para ejecutar el movimiento en cornada y se pueda realizar la expulsión de la cabeza fetal. Va a ir apareciendo paulatinamente a través del anillo vulvar, la fontanela anterior, la frente, la raíz de la nariz, la pirámide nasal, la nariz, la boca y el mentón. Acá podemos ver, ¿no? Bien, estamos acá, rotación interna, y está comenzando a realizar el movimiento en cornada y se está apoyando como hipomoclium, como bisagra, la sínfisis del pubis, ¿no? Y está realizando el movimiento en cornada. Igual podemos apreciar acá el movimiento en cornada. Esto es para expulsar la cabeza del feto. Luego tenemos el movimiento de restitución. ¿En qué consiste este movimiento de restitución? Tiene que volver a rotar esta presentación conjuntamente el cuerpo del producto, los grados que ha rotado para colocarse debajo de la sínfisis del pubis o en relación al coxis, ¿no? Si estaba en una variedad anterior, el movimiento de restitución será 45 grados. Si estaba en una variedad transversa, tendrá que ser el movimiento de restitución 90 grados. Y si estaba en una variedad posterior, el movimiento de restitución tendría que ser 135 grados. Y de esta forma se va a producir la expulsión de la cabeza y el movimiento de restitución. Luego tenemos el movimiento de rotación externa. Este movimiento de rotación externa es hacer que el dorso del feto coincida con el dorso en el cual ha iniciado el trabajo de parto, ¿no? Miren acá, iniciado con izquierdo, izquierdo, izquierdo. Entonces tengo que hacer rotar externamente al feto tomando
con las dos manos, a mano llena, la cabeza fetal en la parte superior e inferior y rotarlo para que coincida con la hemipelvis izquierda en este caso y realizar la expulsión. Primero, del hombro anterior, haciendo descender la cabeza, el cuello, en un solo bloque y luego ascender la cabeza y el cuello en un solo bloque para la expulsión del hombro posterior. Entonces hago coincidir en la rotación externa con el dorso en el cual ha iniciado el trabajo de parto del producto. Lo hago descender en bloque para que se expulse el hombro anterior, luego lo asciendo para que se expulse el hombro posterior. Y luego voy a recibir al producto y voy a proceder a clampear el cordón umbilical. Es importante conocer el dorso en el cual ha iniciado por dos puntos importantes. El primero, para el movimiento de restitución. ¿Cuánto tengo que devolver a esa rotación? 45 grados, 90 grados, 135 grados. Y también para la rotación externa. Sucede que muchos, incluso residentes, rotan a la hemipelvis contraria y están produciendo neuropraxias, fracturas de clavículas, desgarros vulvo-vagino-perineales que son desastrosos y catastróficos para la paciente y el producto. Entonces, es importante conocer esos detalles en el momento de la atención del parto. Fenómenos plásticos que se producen durante el descenso del feto a través del canal del parto, ¿no? Tenemos la formación de un caput succedaneum, la formación de un céfalohematoma, y esto generalmente es por el rozamiento de la cabeza al atravesar el canal del parto, sobre todo cuando ejecutan los movimientos de rotación, porque ahí es donde va a existir mayor fricción entre estos tejidos, ¿no? Y tenemos una ecografía, aquí tenemos un cefalohematoma, ¿no? Y tenemos una ecografía y una radiografía, ¿no? Donde podemos observar estos fenómenos plásticos que se producen en el feto durante el nacimiento. Y cada uno tiene sus características. Bueno, esto es el sillón obstétrico. Hay varios modelos. Según la institución en las cuales ustedes vayan a hacer su práctica o hagan su internado, van a conocer, ¿no? Tienen sus peculiaridades. Bueno, ya la atención del parto, antes de la atención del parto, debemos realizar un aseo vulvo-vagino-perineal, mejor si es con yodo-povidona, pero esta solución tiene que estar atemperada para no causar frío a la paciente. Se debe realizar el tacto vaginal, el examen obstétrico, siempre con 2 guantes, ¿no? Cuidando siempre el pudor femenino. Ya les he dicho que los tactos durante la evolución del trabajo del parto están en función al grado de paridad y a la intensidad y frecuencia de las contracciones uterinas para evitar, ¿no? Los sillazos, camazos o los bañazos, porque ahí nacen los productos si es que ustedes no toman los cuidados necesarios. O caso contrario, es una nulípara, cada rato se están haciendo tacto y eso incomoda a la paciente y a sus familiares. Bueno, ayer hablábamos de la amnioresis o amniotomía, ¿no? Aquí vemos, este es el amniótomo, se realiza el tacto vaginal y entre el dedo índice y medio voy a colocar el amniótomo. ¿Para qué? Este dedo me sirve de guía. Al realizar el tacto voy a poder apreciar las membranas corioamnióticas, ¿no? Que son blandas, se dejan deprimir y para realizar el desgarre del corion, luego del amnios y se produzca la salida del líquido amniótico. A eso se llama amniorexis o amniotomía, ¿no? Vamos a ver que existen indicaciones para realizar este procedimiento. Ya, vamos a quedar ahí y mañana continuamos. Si tienen alguna pregunta,